Casi se me olvida. Entonces, recordando el concepto de metabolismo, básicamente es el conjunto de procesos bioquímicos que se dan en todos los seres vivos. Hablamos de ejemplos, vimos el cata destruye, ana construye. Eso recuerden que el catabolismo de sustancias complejas vamos a sustancias simples y el anabolismo es inverso, de simples construimos una sustancia compleja. Vimos ejemplos, esta imagen que les queda bastante clara. Y luego también los dos tipos de nutrición, que ustedes también lo sabían, las dos reacciones, fotosíntesis y respiración, que son reacciones opuestas. Y luego nos centramos a ver en la fotosíntesis, básicamente que podemos definirlo como la síntesis de moléculas orgánicas a partir de la luz para convertirlo en energía química estable. Luego, vamos a ver, la hoja, le resaltamos su importancia, producto de que es el órgano especializado y adaptado a realizar la fotosíntesis y a permitir el intercambio de gas de la planta. Les expliqué lo de los estomas, que son los poritos que tiene la hoja en la parte de abajo, por los que penetra el CO2 y se libera el oxígeno. Y también vimos las partes del cloroplasto donde el estroma, que es la palabra que se puede confundir con la anterior, es el coloide, es el líquido que se encuentra, digamos que en la parte del rellenito del cloroplasto. Hablamos de los pigmentos fotosintéticos, perdón. ¿Con qué se puede confundir el estroma? Estroma con estoma. Ah, Estoma son los poros que tiene la hoja en la parte de ok. atrás. Y el estroma es el coloide, la sustancia coloidal que se encuentra rellenando el cloroplasto. Ah, ok, ok. ¿Sí? Vean que para que no se confundan, para que lo tomen en cuenta y lo anoten. Profe, y puede volver a repetir lo de la luz, ¿Qué lo del luz? gráfico que tiene usted ahí con los colores de... Esto, igual no lo voy a explicar, no lo voy a preguntar por No, efectos de examen, ¿verdad? Nada más no, recuerden era que para saber nada más. el espectro electromagnético es muy amplio. Tenemos recuerden que la luz no es solo la luz visible que vemos, sino que hay muchas longitudes de onda y muchas frecuencias distintas, en donde tenemos ondas de radio, de radares, microondas, infrarrojos, ultravioleta, rayos X, rayos gamma, que son los más energéticos. Entonces, vean que hay mucho en el espectro electromagnético. Sin embargo, la luz visible es solo una pequeña parte, un pequeño fragmento de todo ese espectro. Y nosotros es lo que vemos, los colores del arco iris. Y las plantas absorben todos los colores menos el verde. Por eso las vemos verdes, porque reflejan el color verde. Igual no les voy a explicar, no les voy a meter nada en el examen. Las clorofilas, nada más para que vean la estructura. Igual la comparación con la hemoglobina, para que vean la importancia, nada más. No les voy a preguntar nada de esto. Y habíamos quedado en esta diapositiva, si no me equivoco, con los factores limitantes de la fotosíntesis. Si le falta dióxido de carbono, si le falta agua, si le falta luz, si le falta temperatura, la fotosíntesis se bloquea o la planta puede morir en cualquiera de los dos casos. Vamos a centrarnos ahora sí en las etapas de la fase luminosa. Presten mucha atención. Hay características generales. En esta diapositiva vienen características generales. La primera es la presencia o ausencia de luz. En la fase luminosa, obviamente ocupamos la luz. En la fase oscura, de hecho ya el término oscura no se utiliza mucho, podemos llamarle también fase independiente de la luz, que no necesita la luz. O también podemos llamarle ciclo de Calvin-Benson, porque fue el científico que descubrió todo este conjunto de reacciones que se generan dentro del proceso fotosintético. Entonces, la primera diferencia, luminosa ocupa luz, fase oscura o independiente de la luz no necesita o no requiere la presencia de la luz. Eh, la segunda característica o diferencia importante, la luminosa ocurre en los tilacoides, en cada una de sus galletitas, de las galletitas que están en el cloroplasto. Y la fase oscura ocurre en el estroma, en la parte, en el coloide, en el estroma, para que les queden esos, claro bien la ubicación de cada una de las etapas. Esta la vamos a ver al final para explicárselas completas. Esto de aquí es el ATP. El ATP es la molécula transportadora de energía por excelencia en los seres vivos y en los compuestos básicamente más complejos. Esta molécula de ATP está compuesta por 3 fosfatos, por eso se llama adenosín trifosfato, porque tiene 3 fosfatos aquí unidos, véanlos aquí, 3 fosfatos unidos entre sí con oxígeno. Y luego también tenemos un azúcar
Y vean esto de aquí arriba, adenina. ¿Recuerdan ese nombre? Guanina, guanina, esos. Exacto, ¿verdad? Una base nitrogenada, adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. Una de esas bases nitrogenadas está pegada ahí. De hecho, vean el nombre, adenosina, haciendo la relevancia a la adenina, trifosfato. Adenosín trifosfato puede llamarse adenosina trifosfato o puede llamarse trifosfato de adenosina. Por aquello de que les aparezca en algún otro libro, yo les voy a preguntar siempre adenosín trifosfato. Siempre les voy a decir esa. Pero si en algún libro les sale trifosfato de adenosina, para que no se asusten de que es exactamente lo mismo. El ATP. ¿Sí? Ahora sí, esta diapositiva es muy importante. Vienen las características puntuales. En la fase luminosa intervienen 3 factores indispensables para que ocurra. Si esos factores no están, no va a ocurrir fotosíntesis. Primero, energía luminosa. Segundo, clorofila. Y tercero, el agua. El agua es indispensable para todos los seres vivos, en especial para las plantas. Luego, en el segundo punto dice fotones. ¿Qué son los fotones? ¿Han escuchado la palabra fotones? Sí, profe. ¿Qué es? Es como de lo que se proyecta la luz en sí, o de lo que está compuesta la luz, creo. Básicamente son partículas de luz. El señor Albert Einstein nos hablaba de la dualidad onda-partícula. Cómo la luz se comporta como una onda en el espectro electromagnético o cómo la luz se puede comportar como una pequeña partícula de luz. Bueno, entonces el fotón es partícula de luz. Siempre yo les diga fotones, usted ya inmediatamente recuerda, luz, energía, fotones, luz. La luz es absorbido por las clorofilas. Recuerden que las clorofilas, su función, perdón, va a ser absorber la luz ultravioleta y toda la gama de energía que ella pueda retener. La clorofila ubicada en las membranas de los tilacoides absorbe intensamente la luz ultravioleta, la azul y la roja, pero refleja la verde, que es lo que les decía anteriormente cuando les expliqué el espectro electromagnético. Y ojo, ese último punto es indispensable y anótenlo ahí en el PBL, anótenlo en su frente, en su teléfono, en la refrigeradora, donde quieran. El objetivo principal de la captura de luz, que es la fase luminosa, es generar ATP y NADPH. Esas dos moléculas son energéticas. Ya vimos que el ATP lleva energía. El ATP transporta electrones. Es un transportador electrónico. Y también básicamente podemos asociarlo a una acumulación de energía. Entonces, el ATP, adenosín trifosfato. Y apréndanse NADPH porque el nombre es más complejo. El nombre de NADPH es niacina, adenina, difosfato reducido. Pero no se lo van a aprender, nada más apréndanse NADPH. Entonces, ese punto de ahí es indispensable. Este de aquí. El objetivo principal de la fase luminosa es generar ATP y NADPH. Ese es el objetivo. Ese ATP y NADPH que se genera en la luminosa lo vamos a ocupar en la fase oscura. Por eso es indispensable. Seguimos. Vean eso de ahí. Se ve un poco complejo, pero básicamente eso es la fase luminosa. Eso que está ahí representa la fase luminosa. Voy a ir explicando detalles importantes. Yo les voy a preguntar que me expliquen, por ejemplo, qué son los fotosistemas y cómo funcionan. No les voy a preguntar eso. Sin embargo, se los voy a explicar para que comprendan un poco. Entonces, fotosistemas, esa palabra fotosistemas podemos definirla. Voy a hacerles un cuadrito aquí. Fotosistemas. Podemos definirlos como sistemas de clorofilas. Básicamente es un conjunto de moléculas de clorofila que están ahí con una función como de panel solar para absorber la energía luminosa. De hecho, ustedes ven el dibujo. Aquí, ven que tenemos un montón de circulitos. ¿Lo ven? Cada uno de esos circulitos corresponde a una molécula de clorofila. Entonces,
fotosistema se llama ese conjunto de moléculas de clorofila que cumplen esa función de captar la luz y la energía. Entonces, vamos al fotosistema 2, que es el primero. Ojo, vean aquí. Aquí están los nombres, obsérvenlos. Fotosistema 2 y fotosistema 1. ¿Por qué pasa esto? Porque los científicos descubrieron el 1 y luego se dieron cuenta que había uno antes y le pusieron el 2 al que estaba antes y lo dejaron así. Entonces, presten atención. El fotosistema 2 tiene detalles importantes que el fotosistema 1 no tiene. Recuerden que cuando hablemos de fotosistema, básicamente es el conjunto de moléculas de clorofila que absorben luz. Cuando un fotón, véanlo aquí, el rayo rojo, y me vi, el amarillo que entra aquí, ¿lo ven? Este rayito rojo, este fotón, ingresa y él empieza a rebotar por todas las clorofilas que están en el fotosistema hasta llegar a una clorofila central. Esa clorofila se llama P680, tiene un número. Ese es el centro de reacción, ahí es donde ocurre la reacción química. ¿La reacción de qué? Inmediatamente cuando el fotón ingresa a ese centro de reacción, junto con el fotón ingresa una molécula de agua. Entran los dos juntos. Y la luz lo que hace es romper esa molécula de agua y dividirla en hidrógeno y oxígeno. Eso es lo primero que ocurre. Y ese proceso se llama, voy a apuntarse eso aquí, fotólisis. ¿Qué sería entonces? La ruptura de la molécula de agua. La molécula de agua se rompe por acción de la luz. La fotólisis la rompe y tenemos hidrógeno y oxígeno. Ese oxígeno la planta no lo ocupa. Entonces de una vez lo libera. ¿A dónde libera el oxígeno la planta? Lo libera de vuelta hacia la atmósfera. Entonces ven que la planta ya libera el oxígeno desde la primera etapa. No lo necesita. Ella ocupa el hidrógeno que tiene los electrones cargados eléctricamente. Entonces el hidrógeno se queda ahí junto con los electrones. Vean aquí los electroncitos donde quedan. De hecho, en el dibujo aquí dice 2 electrones. ¿Lo ven todos? Esos 2 electrones van a subir como un tobogán, suben y empiezan a decaer, energéticamente hablando, por una cadena transportadora de electrones. Esos electroncitos suben desde el fotosistema. Hoy voy a poner otro color porque no sé. Esos electroncitos suben desde el fotosistema 2 hasta la parte de arriba de la cadena transportadora y luego empiezan a saltar de proteína en proteína hasta llegar al fotosistema 1. Es como un tobogán, vean. Los electrones suben y se tiran hacia abajo. ¿Verdad? En el momento en que esos electrones hacen el salto, hacen el giro y pasan por estas proteínas, porque son proteínas que se encuentran ahí en la membrana, se libera ATP. Siempre que los electrones pasan por ahí, se libera el adenosín trifosfato. Y luego ya esos electrones llegan ahí totalmente sin energía, con un nivel bajo energéticamente, y tiene que ingresar otro fotón para meterles otro empujón y suban hacia la siguiente cadena transportadora de energía, para poder formar el siguiente compuesto, el NADPH. Es más, vean aquí donde el hidrógeno que venía del agua y los 2 electroncitos se unen con este NADP y se forma el NADPH. Vean el hidrógeno del agua donde queda pegado aquí, en esa molécula. ¿Lo ven todos? ¿Sí o no? Sí. Entonces, vean que el proceso de los fotosistemas son complejos. Sin embargo, no les voy a preguntar mucha cosa. ¿Qué es lo que me interesa a mí que ustedes sepan de esto? Primero, que en el fotosistema 2 ocurre la fotólisis. Ese proceso es indispensable. Yo les puedo preguntar a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre el fotosistema 1 y fotosistema 2? Usted me diga, ok, fotólisis. En el fotosistema 2 ocurre fotólisis, que es la ruptura de la molécula de agua y se libera el oxígeno. En el 1, que es el segundo, no entra agua. Ahí el agua ya no entra en juego. ¿Verdad? Esa es la principal diferencia. Además de las clorofilas, son distintas. Si ustedes ven el centro de reacción del fotosistema 2, se llama P680.
pero el centro de reacción de la clorofila del fotosistema 1, perdón, es la clorofila P700. Esa es otra diferencia. Pero la otra diferencia también muy importante es que después del fotosistema 2 se genera ATP. Y después del fotosistema 1 se genera el NADPH. Eso es lo que ustedes tienen que saber. ¿Preguntas con respecto a eso? Vamos a ubicarlo ahora en la membrana del tilacoide. Recuerden que yo les dije que esto ocurría en los tilacoides. En la siguiente imagen, vean cómo se ve. Ahí ya está ubicado en la membrana de los tilacoides. Vean que ahí dice membrana del tilacoide. Ahí están los fosfolípidos. Vamos a poner el láser. Vean que aquí están los fosfolípidos, aquí está la membrana. Todo esto es la membrana del tilacoide. Y ahí tenemos el fotosistema 2, que es un conjunto de proteínas donde están las clorofilas. Y el fotosistema 1, que también hay clorofilas. Y ven que ocurre exactamente lo mismo. Ingresa un fotón, la luz. Ese fotón rebota y rebota y rebota y rebota hasta llegar a la P680, que es el centro de reacción. Cuando llega ahí, entra el agua en contacto. La molécula de agua se rompe por medio de la fotólisis. El oxígeno que está en color rojo ahí, de una vez se libera a la atmósfera, y el hidrógeno y los dos electrones siguen viajando por todo ese tobogán energético. Esos hidrógenos y esos electroncitos suben, bajan por la cadena transportadora y forman ATP. Cuando llegan al P700, entra otro fotón, rebota y rebota y rebota, les da una excitación energética y luego ese NADP que venía descargado se une con los dos electroncitos para formar el NADPH. Vean que ella está ubicado en la membrana. ¿Sí les queda claro? Gloriana, Sí, profe. Sí, Daniela, profe. Fabiana, Ana, Sí. Alison, Camilo está. Profe, una pregunta un poco salida del tema. Dígame. De biólogo, ¿cuántas entregas hemos tenido? ¿El PBL? Ay, hemos tenido un montón, muchacha. Ya casi revisamos. Espera que termine la lección, ya le digo. Ok. Al final se conectó. Vamos a ver, Dani. Dani Liu está. No. Sí, profe, aquí estoy. Ah, perdón. Alejandro Jiménez. Ay, sí, no, sí estaba. Dani. Sí, profe. Era el check de Alejandro el que no estaba. Andrés Quesada no está, ¿verdad? Marco, ok. Preguntas con respecto a los fotosistemas. No les voy a preguntar el procedimiento, ¿verdad? Nada más esos detalles importantes que necesito que recalquen. Seguimos. Fase oscura o fase independiente de la luz. Las características son muy puntuales. Profe, Dígame. dice Andrés que sí está, nada más que no tiene audio. Ah, ¿dónde está? Ahí sí está Alejandro Jiménez también aquí, pero no hablan de. Ah, sí, Andrés, ya lo vi. Sí, profe, yo te dije que estaba. Ok. Entonces, en la fase oscura o en la fase independiente de la luz tenemos características muy puntuales. Primero, obvio, no hay luz. No requerimos la luz o la presencia de la luz. En esta etapa se absorbe el dióxido de carbono de la atmósfera, la planta lo incorpora a sus tejidos y forma las sustancias orgánicas, forma el azúcar. También se le conoce como el ciclo de Calvin-Benson y este ocurre en el cloroplasto. Un detalle ahí importante, un último punto que no anoté, fue que en la fase oscura se utiliza el ATP y el NADPH que se formó en la fase luminosa. Entonces hay que ponerlo ahí, anótenlo. En la fase oscura se utiliza el ATP y el NADPH que se formó en la fase luminosa. Anótenlo todos, por favor.
Recuerden que si se cancela, vuelven a entrar. Ya quedan 10 minutos. Seguimos. La fase oscura también tiene muchas complicaciones, pero no vamos a ver nada de esto, ¿verdad? Nada más observen aquí, les voy a encerrar para que vean en dónde ingresa el ATP, el NADPH, e ingresa otro ATP, que todo esto de aquí que les encerré proviene de la fase luminosa. Todo esto que ingresa al ciclo proviene de la fase luminosa. Otro punto importante que resaltar aquí es que ingresa el CO2, ven aquí arriba donde está ingresando, el CO2 lo absorbe la planta, ingresa al ciclo con el fin de formar las sustancias orgánicas, que esas sustancias orgánicas podemos resumirla en glucosa y algunas moléculas muy similares a la glucosa. Entonces, básicamente, de ese ciclo lo que me interesa es que ingresa el CO2, voy a ponerles aquí una flecha, ingresa el CO2, ingresan las moléculas de ATP, NADPH, que vienen de la fase luminosa, y se forman las moléculas orgánicas o la síntesis de moléculas similares a la glucosa. Eso es lo que tienen que saber de ese ciclo. No me voy a meter mucho porque es joderlo mucho. ¿Entendido? Hey. Diga. Sí, profe. Ok, Está bien, profe. seguimos. Lo que me interesa mucho son las siguientes imagencitas. En estas imágenes, sí, vamos a ver, no se pasa. Aquí vamos a ver la interrelación y qué cosas ingresan a cada etapa. Eso sí me interesa mucho. Vamos a rayarles aquí para que vean. Voy a rayarles con rojo las cosas que ingresan a la fase luminosa. ¿Qué es lo que ingresa? De ahí entra el agua, que la planta lo absorbe por medio de la raíz, y también entra la luz del sol. La clorofila ya se encuentra presente en la membrana del tilacoide, en la membrana de cada galletita, ¿verdad? Entonces ahí el agua y la luz del sol son las que ingresan a la etapa luminosa, a la fase luminosa. ¿Qué se libera de la fase luminosa? Se libera el oxígeno, vean aquí abajo, el oxígeno que de una vez sale, porque la planta no lo ocupa durante la fotosíntesis, entonces lo libera a la atmósfera. Y también salen las moléculas de ATP y NADPH cargadas, con toda la energía cargadas. ¿Y hacia dónde se van esas moléculas? Se van hacia la etapa luminosa, hacia la fase oscura, perdón, hacia el ciclo de Calvin. En el ciclo de Calvin, ¿qué es lo que entra? Entra el CO2, entra el ATP y NADPH que venía de la fase luminosa. ¿Y qué es lo que sale? Sale el azúcar, la anhelada azúcar que la planta ocupa para todos sus procesos metabólicos. Y también, ¿qué es lo que sale? Sale el ATP y el NADPH, pero descargados. Salen sin carga energética. Sale el NADP, vean que se quedó sin hidrógeno, y sale el ADP, se llama adenosín difosfato. Perdió uno de los 3 fosfatos que tenía. Entonces se van descargados e ingresan nuevamente al tilacoide para salir cargados nuevamente, descargarse en el ciclo de Calvin, volverse a la fase luminosa, cargarse, irse cargados, descargarse en la otra y luego devolverse para cargarse. Y vean que hay un ciclo constante de esas moléculas, un reciclaje de las moléculas para que no se pierdan. ¿Quieres que eso claro? Sí, sí. Ok, eso es lo que ustedes tienen que saber. Es muy importante esa interrelación que existe, qué cosas salen, qué cosas entran. Eso es muy importante. Tal vez en esta otra diapositiva en la que sigue, vamos a ver, aquí también se ve claro. Vean que en color azul entra la agüita, entra la luz. Voy a ponerles aquí entra el agua, entra la luz a los tilacoides, salen el ATP y el NADPH y sale el oxígeno que de una vez se va a la atmósfera. El ATP y el NADPH se van a la fase oscura, al ciclo de Calvin. En el ciclo de Calvin entra el CO2 y se genera azúcar.
¿Y qué es lo que sale también? Salen las moléculas energéticas, pero descargadas, sin energía. Y se van a la fase luminosa para cargarse. Se devuelven con energía, se descargan aquí y se devuelven para cargarse. Y vean que es un ciclo constante. Básicamente, la fase oscura no ocurre si no hay fase luminosa antes. Porque la fase luminosa es como el motorcito, como la batería que le da energía a la fase oscura, que le brinda el ATP y el NADPH. ¿Sí? Ok. Y ahora me devuelvo una diapositiva que estaba aquí antes del inicio. Esta también, que nos explica exactamente lo mismo. Tenemos la fase luminosa. Que entra la luz, entra el agua y genera oxígeno. También genera el ATP cargado y el NADPH cargado, que esos se van a la fase oscura. En la fase oscura ingresa el CO2 y el ATP y el NADPH cargado forman el azúcar que se sale de una vez. Y luego también sale el NADP que es descargado y el ADP que también es descargado. Y se van hacia la fase luminosa para cargarse. ¿En dónde ocurren? Recuerden que la fase luminosa ocurre en cada galletita, en los tilacoides, y la fase oscura ocurre en el estroma, en el coloide que se encuentra dentro del cloroplasto. ¿Preguntas ahí? ¿Claros? Sí, está bien claro, profe. Ok, entonces, la última diapositiva sobre la importancia, ustedes ya la saben. Si no hay fotosíntesis, la planta no crece, no produce frutos. Si no hay fotosíntesis, un árbol de manzanas no genera manzanas. Y obviamente las plantas son la base de la cadena alimenticia. Entonces vean que directa o indirectamente nosotros los humanos y todos los demás seres vivos recibimos energía producto de la fotosíntesis en la cadena alimenticia. Luego, obviamente, al absorber el dióxido de carbono disminuye el CO2 en la atmósfera y básicamente la fotosíntesis es el proceso que genera el oxígeno atmosférico. Gracias a la fotosíntesis es que nuestra atmósfera está oxigenada. ¿Sí? Esos 3 puntos ustedes ya los dominan, nada más que recuerden esa importancia. Ténganlo por seguro que esa pregunta va a estar en el examen, la importancia de la fotosíntesis. Listo. Y ahí terminamos. Preguntas, dudas, consultas, chiquillos. Ve, Sí, todo bien. Ok. profe, vieras que yo dejé mi folleto de biología en el cole Ajá. y yo vi que ahí tenías como un PDF del folleto de biología. Era para Ajá. ver si me lo podías mandar Hijo de para pucha, no hacer. podemos mandar, se va a preguntar y se lo mando. Está bien, profe, preguntar. Qué muchacho. Van a Vamos a estar ver el folleto. pidiendo fotos a cada rato. Bueno, yo dejé los quizzes del 10A. Profe, No se los he podido subir. Dígame, Daniela. ¿por dónde le mandamos el esquema? El esquema, vea. Ok. Ya casi queda 1 minuto y medio. Se vuelven a conectar porque vuelvo a pasar lista para que estén conectados y estén trabajando. Porque es una vagabundería que se desconecte. Ok. Entonces, aquí en el cloud, ¿verdad? Ahí en la parte de Classroom, viene la guía de trabajo. ¿La está viendo ahí? ¡Salud! Y luego viene la entrega de esquema de respiración celular. Ahí usted le da en entregables, usted abre y usted me entrega la tarea, ¿verdad? Utilicen la aplicación CamScanner para poder tomarle fotos. Si lo hacen físico, lo pueden hacer también en Word y me lo mandan en un documento en Word, como quieran, o cualquier aplicación que ustedes utilicen para hacer esquemas les puede servir, ¿verdad? Queda menos de 1 minuto. Se conectan para seguir trabajando y para darles las instrucciones de la otra semana, por favor. Listo, profe. Empiecen a trabajar en ese esquema. Es con la página, vamos a ver, de la página 53. 53 en adelante. Busquen información extra en internet que les pueda servir porque en fermentaciones viene muy poco. Se conectan de nuevo. Bueno. Bueno, profe. Paso lista. Es Google mismo, Chunchi. Sí, señor.